Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al siguiente video en el cual vamos a hablar sobre las razones trigonométricas o relaciones trigonométricas. Entonces, primero vamos a iniciar con las características básicas del triángulo rectángulo. Todos conocemos que un triángulo rectángulo se le conoce así porque tiene un ángulo de 90 grados y está conformado por dos catetos y el lado más largo se le conoce como hipotenusa. Estos catetos reciben un nombre especial cuando vamos a encontrar las razones trigonométricas de cada uno de estos ángulos. Recordar que las razones trigonométricas se definen o se encuentran a partir de los ángulos agudos de este triángulo rectángulo o de cualquier triángulo rectángulo. Entonces, si queremos calcular o encontrar las razones trigonométricas del ángulo B, este cateto que se encuentra frente al ángulo se le denomina cateto opuesto. Y este lado o este cateto, como se encuentra junto al ángulo, quiere decir que este cateto recibe el nombre de cateto adyacente. Adyacente significa junto a, o sea, junto al ángulo. Y desde la perspectiva del ángulo C, quiere decir que el lado que se encuentra frente al ángulo es este lado. Entonces quiere decir que este lado va a ser el cateto opuesto y este lado va a ser el cateto adyacente porque está junto al ángulo. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos básicos, ahora pasamos a determinar las razones trigonométricas de los ángulos agudos de este triángulo rectángulo. Y vamos a iniciar primero con el seno. Dejamos el seno del ángulo B. Vamos a utilizar primero lo que es el ángulo B. Y el seno del ángulo B va a ser igual al cateto opuesto. Este cateto que está acá, le vamos a llamar cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces dejamos cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y la siguiente razón es el coseno del ángulo B, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, dejamos el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Después tenemos la tangente del ángulo B, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Dejamos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y también vamos a determinar las razones trigonométricas inversas o relaciones trigonométricas inversas o recíprocas. Entonces, la razón inversa o recíproca del seno de cualquier ángulo es la cosecante. Dejamos, la cosecante del ángulo B va a ser igual, en este caso, como su nombre lo dice, que son razones inversas, quiere decir que estas fracciones que tenemos acá, o razones, recordar que una razón es lo mismo que una fracción, entonces, estas fracciones simplemente las debemos invertir. Entonces, como la cosecante es la razón inversa del seno, quiere decir que esta razón la invertimos nada más. Entonces, la cosecante del ángulo B es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y la razón inversa del coseno es la secante. Entonces, dejamos secante del ángulo B va a ser igual, invertimos esta fracción y nos va a quedar h o la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y por último tenemos la tangente, su razón inversa es la cotangente, dejamos la cotangente del ángulo B que va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Dejamos el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y estas son las razones trigonométricas del ángulo B o puede ser de cualquier ángulo de un triángulo rectángulo. Ahora, con respecto al ángulo C, lo único que tenemos que hacer es cambiar aquí, en vez de B, ahora vamos a tener el ángulo C. Y también debemos cambiar el nombre de los catetos. Pero estas razones no cambian. Esto siempre va a ser lo mismo.
Lo único que tenemos que cambiar es acá. En lugar de B vamos a tener el ángulo C y los catetos. Es decir, que con respecto al ángulo C, este cateto es el cateto opuesto y este otro cateto se le denomina cateto adyacente. Y ahora vamos a determinar las razones o relaciones trigonométricas del ángulo B, pero con valores numéricos. En este caso, nos hace falta la longitud de este cateto. Quiere decir que ahí debemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, sabemos que el teorema de Pitágoras se define con la siguiente fórmula. Es decir, la suma de los cuadrados de sus catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y a partir de esta fórmula, aquí podemos encontrar tres fórmulas si despejamos cada una de estas letras. Es decir, si despejamos la letra A, tenemos la siguiente fórmula. A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Y si despejamos la letra B, nos queda que B es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Y si queremos despejar la letra C, nos va a quedar la siguiente fórmula. Es decir, que C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y en este caso, como vamos a determinar este lado o la longitud de este lado, vamos a considerar que es el cateto A. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula. Dejamos acá, en lugar de C al cuadrado, sustituimos 4 al cuadrado y en lugar de B, sustituimos 3 al cuadrado. Enseguida resolvemos cada una de estas potencias. 4 al cuadrado es igual a 16 y 3 al cuadrado es igual a 9. Ahora resolvemos esta diferencia. 16 menos 9 es igual a 7. Entonces, quiere decir que la longitud de este cateto es igual a la raíz cuadrada de 7. Y ahora sí, podemos determinar las razones trigonométricas del ángulo B. Iniciamos con el seno del ángulo B, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, en el cateto opuesto tenemos la raíz cuadrada de 7 y en la hipotenusa tenemos el número 4. Y el coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, 3 sobre 4. Dejamos 3 sobre 4. La tangente del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Dejamos la raíz cuadrada de 7 sobre 3. Y con respecto a las razones trigonométricas inversas, simplemente debemos invertir estas fracciones. Entonces, dejamos acá que la cosecante del ángulo B va a ser igual a 4 sobre la raíz cuadrada de 7. Y la secante del ángulo B va a ser igual a 4 sobre 3. Finalmente, la cotangente del ángulo B es igual a 3 sobre la raíz cuadrada de 7. Y de esa forma determinamos las razones trigonométricas con respecto al ángulo B. Ahora, si queremos calcular las razones trigonométricas con respecto al ángulo C, lo único que tienen que hacer es cambiar el nombre a los catetos. Antes, con respecto al ángulo B, este cateto era el cateto adyacente. Ahora va a ser el cateto opuesto porque se encuentra frente al ángulo C. Y este cateto va a ser el cateto adyacente porque está junto al ángulo C. Teniendo en cuenta esos datos, pasan a ubicar las razones trigonométricas, siguiendo cada una de estas razones o fracciones, para ubicar las razones trigonométricas del ángulo C con los valores numéricos.